Muy buenas. Desde Math4Beam venimos trabajando durante bastante tiempo en lo que son las automatizaciones digitales. Diseñamos flujos automáticos que lo que hacen es conectar herramientas AEC, reduciendo las tareas repetitivas y sobre todo los errores humanos. Una de las herramientas que utilizamos para esto, en este caso, es Dynamo para Revit, pero lo que nos están pidiendo, es decir, uno de los requerimientos de nuestro cliente, fue lo que es la creación de elementos genéricos o nativos de Revit a través de una urbanización o un proyecto hecho en Civil 3D. De esta manera, el reto por nuestra parte era agilizar este proceso. Se podría haber hecho a mano, es decir, podríamos haber desarrollado la urbanización a mano, pero en este caso no tenía mucho sentido porque al final es demasiado tiempo y sería hacer dos veces el mismo trabajo. De tal manera que lo que hemos optado es por hacer una automatización a través de Dynamo y Python en Revit para que se haga la conversión automática de lo que es un elemento de Civil 3D en un sólido topográfico de Revit. De esta manera el sólido va a poder tener una serie de parámetros, de valores, es modificable, editable y eso para el cliente era importante. Y sobre todo la parte de la visualización. ¿Por qué? Porque en este caso se puede exportar como un IFC, pero ya sabemos todos que el IFC primero no es editable en Revit y segundo que su visualización a nivel gráfico es mucho peor. De tal manera, ¿con qué contábamos de inicio? Pues con en este caso, con una parte de un sólido, bueno, de una urbanización. En este caso, la parte que hemos estudiado, que hemos hecho, ha sido a través de una superficie TIN, aunque también se puede hacer a través de lo que es una obra lineal. Todos los que conocéis Civil sabréis que se puede generar diferentes tipos de elementos dentro de lo que es un proyecto de urbanización y en este caso hemos optado primero por hacerlo a través de una superficie TIN, de tal manera que contamos con este elemento, pero también uno de los requerimientos importantes y que todo el mundo tiene que tener en cuenta es la señalética, es decir, no solo vas a llevarte el elemento de la superficie o de la carretera, sin contar también que tienes que colocar una señalética, ya que es algo que en los proyectos hay que enseñar, es decir, por un lado la pintura, la señalización vertical, etcétera. En este caso, también una de las cosas que más cuesta o que más trabajo lleva sería desarrollar o ir pintando, ir proyectando este tipo de elementos uno a uno sobre lo que es un elemento en Revit. De tal manera que hemos automatizado también este proceso, es decir, el de crear las líneas, ya sean sólidos, es decir, lo que es un sólido en sí, de un sombreado sólido, como lo que puede ser a lo mejor un sólido vaciado, una polilínea cerrada e incluso una simple línea que está formada, en este caso es un arco, pero que es una simple línea de tal forma que va a generar para cada uno de los elementos que hay aquí, indistintamente de la tipología, pues creará lo que sea necesario para que esté bien hecha este tipo de pintura. De tal manera que ya hemos dicho, tenemos por un lado un DWG de civil, por otro lado un DWG normal de la pintura, que aquí ya los vemos insertados, hemos agilizado un poco este proceso también para que no tengamos que perder mucho tiempo. Tenemos en este caso la parte del DWG de la masa y por otro lado el del DWG de la pintura. ¿Qué nos hace nuestra magia de Dynamo? Por un lado, vamos a bloquear esto, que esto es la parte de la pintura, pero por otro lado tenemos esta otra parte que la tengo bloqueada por aquí. Vamos, en este caso, a seleccionar nuestro DWG con el sólido del terreno y vamos a ejecutar. Le tenemos hecho un proceso de desplazamiento inicial para que se vea cómo ha generado el sólido topográfico y ya podemos ver aquí perfectamente cómo está desarrollado este sólido. Por un lado el DWG y por otro lado el sólido topográfico. Las ventajas del sólido topográfico, como ya sabéis, es la posibilidad de la modificación de los elementos propios de desniveles o de cotas puntuales. De hecho, genera los mismos puntos. Aquí lo podemos ver. A ver si me deja seleccionarlo de nuevo. Modificamos subelementos. Podemos ver que los puntos que están generados dentro de la propia superficie se crean los mismos dentro de este sólido topográfico. Y otra de las ventajas que podemos incluso editar el boceto. Es decir, que tiene hecho un boceto perimetral más lo que es la parte del agujero del elemento central de la rotonda. Pero podríamos crear otra rotonda si nos interesara. Con lo cual podemos dibujar aquí otra rotonda y se crearía la rotonda. Lo voy a deshacer
para que no nos interfiera a la hora de crear ahora la pintura y que quede lo más aproximado o lo más justo posible a lo que nos ha dicho el cliente. Voy a desplazar este sólido topográfico al sitio donde tiene que estar colocado. Ya vemos que coincide al 100%. Voy a ocultar nuestro DWG y en este caso ya estamos viendo cómo la pintura, voy a pasar esta escala a 1000 para que no me haga tanta ocupación de las líneas perimetrales, ya estamos viendo cómo el DWG, si lo ponemos de perfil, queda por encima de lo que es el sólido topográfico. De tal forma que ahora de representar en 3D la gente diría, bueno, yo coloco el DWG, pero es que existe desnivel, es decir, existe diferencia, con lo cual si yo hiciera ahora mismo un corte, si hago un corte del sólido, de hecho esto tengo oculto, vamos a ver, tengo oculto lo que es la caja de sección, esto es importante. Si yo le hago una sección a este elemento, me doy cuenta de que la pintura queda muy por encima, en esta parte de aquí, queda muy por encima de lo que es la carretera. Y esto es un fallo, con lo cual es necesario totalmente el poder proyectar esta pintura sobre el elemento del sólido topográfico. Nuestro proceso de automatización en su segunda fase, voy a bloquear primero ya la creación del sólido y por otro lado voy a desbloquear nuestra pintura. En este caso selecciono nuestra pintura, voy a seleccionar aquí la pintura y por otro lado ya selecciono el sólido topográfico. Voy a apartar esta ventana, lo dejo por aquí, le doy a ejecutar y en menos de 5 segundos lo que nos ha hecho nuestra automatización, nuestro Dynamo, es proyectar esos elementos directamente sobre la superficie del terreno, o sea, de la carretera, de tal manera que se adapta perfectamente a la orografía, a la topografía que nosotros hemos marcado. Es un tiempo que se ahorra el no tener que dibujar a mano y que en el caso de que el cliente quiera modificar el DWG es tan rápido como coger y volver a procesarlo, es decir, se eliminaría en este caso la pintura y se volvería a procesar. De hecho, ¿qué pasa? Porque aquí no existe una superficie muy exagerada, es decir, que yo podría llegar a adaptar aquí, o sea, editar el elemento y decirle, oye, que quiero que este punto sea muy exagerado, vamos a ponerlo, pero muy exagerado, para que haga este pico y decir, oye, pues es que a lo mejor seguramente la pintura esto no se te llega a adaptar. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que el DWG de la pintura, voy a ponerme de perfil, tiene que estar siempre por encima de la orografía, que esto se tarda 0, es decir, yo lo elevo por encima. Vaya, no me lo ha colocado porque tenía que haberle dado a guardar, ya que está totalmente compartiendo coordenadas, tanto el DWG como el Revit, de tal manera que nos queda por encima y lo que hacemos es volver a ejecutar. Y en menos de 5 segundos, bueno, en este caso puede que le cueste un poquito más, pero bueno, mira, es muy rápido. Voy a ocultar el DWG y esta ventana y ya podemos ver cómo la pintura se adapta perfectamente a las modificaciones y a las variaciones que se han planteado dentro del propio Revit. ¿Qué nos permite esto también? Pues ya sabemos que en el momento en el que podamos o necesitemos hacer secciones, la propia pintura está adaptada a lo que es el terreno. Se ve que no tiene ningún tipo de diferencia. A las líneas se le puede variar el grosor y se le puede variar, en este caso, la anchura, en el caso de que sean líneas. Incluso las letras de taxi también se han proyectado. Y nada más, con este tipo de proceso el cliente agiliza tiempos de ejecución, sobre todo tiene más tiempo para hacer variaciones y modificaciones una vez que se ha hecho la transformación a sólidos topográficos y pintura. Y en este caso, por otro lado, se ahorran costes y sobre todo que obtenemos una alta eficacia en nuestros proyectos y en nuestros trabajos. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en nuestra próxima automatización. Venga, un saludo.